Mm, muchas veces es eso. A ver, A los que están entrando. hola, veo gente conocida, gente del Facebook. Sí. Oh, bueno, Hola, están viendo que Yasmín. están Ay, impactando con los videos y tienen los micrófonos silenciados. Esto es para no hacer mucho barullo y que nos podamos entender. A medida que vaya entrando la gente, yo voy a ir explicando cuál es la metodología que vamos a utilizar hoy. La metodología es un formato entrevista. En Mediadores por la Paz y la Justicia Social hay 3 formatos que estamos ofreciendo. Uno es el Zapaleando, que el primero fue con Alejandro Nató, y los que continúen también serán con él, pero con algunas otras personas o en algunos otros ámbitos y lugares. El formato entrevista, que es el que tenemos ahora, y el formato seminario. Dentro del formato seminario todavía no tenemos a nadie que quiera utilizarlo, así que por ahora seguimos con las entrevistas. Bueno, porque principalmente la característica es que el formato lo hacemos preguntándole a quien invitamos cuál es el que prefiere. Y todos, como vos, Virginia, prefieren ver las caras y no hacer una alta conferencia. Así que bueno, mejor porque permite un diálogo más fluido entre la gente. sí. Hoy vamos a dar un espacio bastante grande de preguntas, así que esténse preparados. Si la ven a Graciela Covelo, hola Graciela, ¿cómo estás? Es la que está levantando las manos. Ella va a estar atenta al chat. Hola, hola Gabriel. Hablo para que de alguna manera me puedan ver. Hablo para que de alguna manera me puedan ver y ahí me identifiquen. Graciela, soy yo. Bueno, cualquier cosita, Graciela les va a hacer alguna pregunta, si es necesario una repregunta en privado. Hay 65 inscriptos, estamos obviamente esperando que vayan ingresando. Van 4 minutos, así que bueno, hay algunos todavía que están esperando ingresar. Ay, veo gente conocida. Saluda si quieres, Virginia, no hay Hola, problema. Laura. Hola, Teresa. Me hace mucha gracia porque Teresa vive en mi misma ciudad y la veo de congreso en congreso. No sé dónde se mete generalmente. Y está Acá, Michelle de México, Yasmín, algunas amigas del Facebook, María Valdelina, Alicia. Un saludo. bueno. Acá está Alicia González Vitale, Mediación Familiar en Sí. Neuquén. Hola, Alicia. Héctor también de México, Tatiana también la tengo de amiga en el Facebook, Keila, Oscar de Puerto Rico. Sabrina Gambaza, lo tengo de vecina acá en Zapala. Esta es una foto, pero es el fondo de mi casa. Yo Ajá. actualmente me encuentro en Zapala, Neuquén, a kilómetros de la cordillera en la República Argentina. Y Sabrina también, no sé si alguien más de Zapala por acá, o de Neuquén. Alicia. Ahí Tatiana. Tatiana también es compañera Sí. mía, mediadora penal. Yo actualmente estoy trabajando como mediador penal en Neuquén, en el grupo de ULF. Para los que conocen de justicia restaurativa, es un nombre conocido, igual que Virginia. Así que, pero bueno, no lo ando viendo por ahí, pero ahí estaba inscrito. Gabriela Corpa, hola, ¿qué tal? Bueno, Gabriel, sí, antes de que empiecen, vamos a recordar a todos los que están, que tienen muteado el micrófono, fundamentalmente porque va a haber una entrevista y luego ustedes pueden transmitirme las preguntas, pero también tienen una función en la parte donde dice participantes que ustedes pueden cliclear abajo y se les va a abrir 3 links. Uno de ellos es levantar la mano. Así que, por favor, háganlo porque yo voy a estar todo el tiempo tratando de visualizar las personas que tengan ganas de realizar una intervención. Y así les puedo colaborar y ayudar. Para eso estoy aquí.
Listo, era eso, Gabriel. Mil disculpas por Ok. interrumpir. Hola Teresa, buenas noches, dice buenas noches desde España. Virginia, tengo un saludo de alguien que no pudo estar, que es Jacqueline Bermejo, de aquí Ah, de sí, Neuquén. Te manda me un miro. beso, te mando un beso grandote, pero tenía el cumpleaños de la hermana que cumplía 79 años y le estaban haciendo un Hombre, mega Zoom hay que cumpleaños. celebrar. Que, Teresa eh, Maja. bueno, ahora que hay ya un poquito más de gente en la sala, luego los que vayan, si yo veo que ingresan más, hago otra pequeña introducción. La entrevista va a constar de 3 partes. Una primera parte que le pedí a Virginia, porque, bueno, obviamente cuando hay un público que hay 65 inscriptos, cuando hay un gran público, a veces hay determinados temas base que es bueno refrescar para ponernos un poquito en, en, en conocimiento, ¿no? Tal vez aquí haya mucha gente que, no sé, está recién acercándose al mundo de la justicia restaurativa, otros que ya están hace muchos años, como estoy viendo, eh, y otros que lo están haciendo como por una curiosidad. Así que, en rigor y en beneficio de todos, le pedí a Virginia que primero, ella va a hacer unos 15 minutos, 15, 20 minutos máximo, de una especie de introducción en lo que respecta, una introducción un poco avanzada también, ¿eh? No es que vamos a empezar con el ABC, pero algo de ABC también tiene, o sea, si vamos a introducir el tema. Por lo menos las características esenciales de la justicia restaurativa, por qué diferenciarlas del tipo de justicia convencional penal que nosotros conocemos, los criterios más amplios de justicia restaurativa. Así que bueno, Virginia ahora nos va a hablar, ustedes anoten las preguntas, levanten la mano, Graciela los va a ir registrando. Lo único que le pedimos en el momento de hacer las preguntas, esto lo voy a repetir después, es, a veces en estos ámbitos tenemos la costumbre de hacer preguntas en donde primero decimos lo que pensamos y después a veces quien tiene que responder no sabe bien cuál fue la pregunta. Y en realidad que a veces la pregunta es, ¿usted está de acuerdo conmigo? No, ese tipo de preguntas vamos a tratar de dejarlas de lado. Y la otra es estar atentos a las preguntas, tratemos de no hacer las mismas. Todo esto es simplemente para que sea más enriquecedor para todos, no es ningún tipo de control ni de indicación, ¿eh? Pero para hacerlo más productivo, que tratemos de no repetir las preguntas, para eso tenemos que estar atentos a otras respuestas, y además nos nutre mucho a veces las preguntas de los otros, independientemente de la que nosotros tenemos. Y bueno, luego seguimos con el tema de las preguntas. Sí, Virginia, aquí estamos. Voy a mirar, para no enrollarme mucho, porque prefiero que me hagan preguntas. Bueno, pues me pidieron primero qué es justicia restaurativa para mí. Bueno, primero tengo que decir que para mí es un concepto que está en constante evolución, porque lo que yo ahora pienso que es justicia restaurativa no es lo que pensaba en el 2003, porque pues vas avanzando, van cambiando tus pensamientos, vas viendo que es aplicable cada día a más cosas, a más ámbitos. Yo voy a hablar sobre todo de justicia restaurativa en el ámbito penal, pero hay mucho que decir en las escuelas, en el ámbito familiar, ¿no? Entonces yo voy a empezar un poco por, bueno, muchos que me habéis escuchado siempre digo lo mismo. Si me dicen qué definición daría yo de justicia restaurativa, daría la de las Naciones Unidas. No soy amiga de hacer definiciones porque ninguna cubre todo el potencial, ¿no? Pero sí que la de las Naciones Unidas es la que más me llena. Porque por ahí Howard Zinn, que es como mi maestro, es la persona que empezó la justicia restaurativa sin saber que hacía justicia restaurativa, la define como un proceso, ¿no? Yo pienso que la justicia restaurativa es mucho más. Si me lo limitan a proceso, me está hablando solo de herramientas. Entonces a mí me gusta la de las Naciones Unidas, ¿no? La que dice que es una respuesta evolucionada al crimen, al delito, al conflicto, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, ofensores y comunidad. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque habla de respuesta, una forma distinta de gestionar el delito. Los que trabajamos en el ámbito penal sabemos que para la justicia tradicional, yo fui juez sustituta unos años, el delito es una vulneración de la norma.
el delito es una vulneración de la norma, por tanto, todo el proceso gira en torno al ofensor y al Estado como víctima. La víctima queda fuera del proceso. Va a declarar como testigo. Qué triste es que alguien que está directamente afectado sea un testigo, ¿no? Entonces es un enfoque diferente, lo cual para mí no significa que sea incompatible con la justicia restaurativa. Sé que hay corrientes abolicionistas que propugnan la desaparición del sistema penal y cambiarlo por la justicia restaurativa. Yo soy como Neil Christie, aunque pasó a la historia como abolicionista. Yo le conocí en el 2012 y él me dijo que era minimalista. Yo lo que creo es que podemos utilizar lo que nos deja el sistema penal y mejorarlo con la justicia restaurativa. ¿Cómo? Pues en todas las legislaciones hay determinadas instituciones que pueden tener un enfoque restaurativo. Por ejemplo, tenemos en España el atenuante de reparación del daño. Pues a través de un proceso restaurativo, el atenuante de reparación del daño que contemplan los sistemas tradicionales de justicia cobra más significado. ¿Por qué? Porque la víctima estará satisfecha porque se la habrá reparado no como papá Estado dice, sino como ella necesita. Porque un problema que tiene la justicia tradicional es que mercantiliza el dolor de las víctimas. Tanto daño, tanto dinero. Pero los que somos facilitadores penales sabemos que la mayoría de las víctimas suelen reclamar otras cosas. Por ejemplo, a mí lo primero que me suelen pedir es que se comprometan a no volver a hacerlo. Bien, pues por eso me gusta. Y como toda filosofía, todo paradigma, toda forma de gestionar el delito de forma diferente, se nutre de unos valores y unos principios. Valores, pues nadie se pone de acuerdo. Hay unos que a mí me parece que sí que son, que todos estamos de acuerdo, pero por ejemplo, como anécdota, os diré que formé durante 2 años un grupo de valores, buscábamos los valores de la justicia restaurativa, quisimos llegar a un consenso. Pero ¿qué ocurre? Que para cada persona la justicia, la verdadera justicia tiene unos valores diferentes. Entonces es un poco personal, ¿no? Hay alguien que habla de sanación, de curación, de respeto, de empatía, ¿no? Yo os diría que la justicia restaurativa como valores, pensad en la justicia ideal y esos serían los valores. Pero sí que hay 2 que para mí son muy importantes, que lo decía Howard Zinn, respeto y responsabilidad. Con la justicia restaurativa nos estamos haciendo responsables. El ofensor se responsabiliza del daño, pero también la comunidad se hace corresponsable. ¿Qué está fallando en la sociedad para que esta persona haya delinquido, ¿no? Respeto. A través de la justicia restaurativa enseñamos al ofensor a respetar a los demás, a los diferentes. Enseñamos a la víctima a respetarse a sí misma. Qué importante es para víctimas de delitos muy graves. Tú no has tenido la culpa de nada. No tenías por qué haber sufrido el delito, ¿no? Entonces, para mí, los 2 valores esenciales serían respeto y responsabilidad. Y el último, que no les sé traducir, nunca lo he logrado traducir bien al español, que en inglés es relationship, que es fortalecimiento de las relaciones, ¿no? Con la justicia restaurativa lo que estamos haciendo es fortalecer los lazos entre los miembros de la comunidad. Porque pasa una cosa, cuando se comete un delito hay muchas víctimas. Está la víctima directa, pero yo siempre digo que como miembro de la comunidad me siento víctima, porque no me vais a negar que cuando, por ejemplo, se comete un robo cerca de donde vivís, os sentís inseguros, ponéis un alarma, ya no confiáis tanto en el vecino, que igual nos volvemos hasta paranoicos. Este vecino que mira tan raro, ¿no será el ofensor? ¿No será el que está robando en las casas? Ya no nos relacionamos igual entre nosotros, perdemos la empatía, ¿no? La confianza en el ser humano. Y todo esto hace que la justicia restaurativa lo recomponga de una forma diferente, ¿no? Digamos que la justicia tradicional gestiona el aspecto legal del delito y nosotros gestionamos el aspecto emocional. A ver, yo quería ser juez y luego me di cuenta que no me gustaba. Yo entiendo que los juzgados no están para gestionar el aspecto emocional. Por eso el mejor complemento de la justicia tradicional para mí es la justicia restaurativa. Para mí creo que somos el dúo más compatible, ¿no? Bien. Mi maestro Howard Zinn dice que si queremos saber qué es justicia restaurativa es mejor estar a los principios, que ya os los he dicho, ¿no? Y vosotros lo sabéis, pero bueno, lo voy a repetir brevemente. En lugar de que el delito viola una norma, el delito lo primero que hace es dañar a las personas.
daña a la víctima, daña al infractor y daña a la comunidad. Y de estos daños, ¿qué surgen? Necesidades. Claro, la primera que se nos plantea es la necesidad de reparar el daño a la víctima, ¿no? Por supuesto que es la primera necesidad, pero también el ofensor o la ofensora tiene la necesidad de ser ayudado a entender el impacto del delito que causó un daño, aunque creamos que no, a veces lo que ocurre es que los ofensores y las ofensoras cosifican a las víctimas. No ven a la abuelita que estaba detrás del bolso, solo ven el bolso, se lo podía permitir, tampoco es para tanto, no la empuje mucho, seguro que tiene mucho dinero, ¿no? Y también necesidades, la comunidad que necesita. Miren, yo tengo, mi papá es mayor, tiene 85 años, soy la oveja negra de la familia porque yo iba a ser juez y no me entiende como en lugar de meter a la cárcel a los malos, que según él quiero que salgan todos en libertad. Y yo siempre le digo, no papá, yo lo que soy es un poco egoísta porque yo quiero personas reintegradas. Yo prefiero un ofensor que se haya responsabilizado porque es menos probable que yo me convierta en víctima porque se ha responsabilizado y ha visto el daño, que un ofensor que vaya a prisión y salga sintiéndose víctima del sistema y que encima vuelva a delinquir, ¿no? Entonces, la comunidad necesita eso, necesita reincorporar a la víctima y al ofensor sin la etiqueta de víctima de por vida y ofensor sin posibilidad de reinserción. Que ese es el otro problema, ¿no? La justicia tradicional tiene tendencia a etiquetar. Hay un vídeo por ahí por internet de Meeting, está en inglés, es una chica víctima de violación que participó en un proceso restaurativo en Inglaterra, la primera. Ella dice que el juez dijo algo que no le gustó. Has arruinado la vida de esta chica, se lo dijo al violador, y mereces ir a la cárcel. Estas etiquetas son las que tenemos que evitar. Si una víctima lleva 20 años sintiéndose víctima, es que el sistema ha fallado. Deberían ser las asociaciones de víctimas un lugar de paso, ¿no? Entonces, eso es lo que la justicia tradicional no suele hacer. Igual que el delincuente de por vida, ¿no? Tenemos que intentar desetiquetar a las personas, ¿no? Bien, pues ya os he dicho, se producen daños, surgen necesidades. ¿Y qué es lo que hace la justicia restaurativa en contra de la justicia tradicional? Vamos a dar verdadera participación a los afectados. Claro, en la justicia tradicional todo es gestionado por abogados. Incluso es el infractor el que tiene el derecho a la última palabra, no la víctima. A mí me ha ocurrido muchas veces que pues, alguna víctima no quiere participar en un proceso restaurativo y luego me llaman y me dicen, ¿sabe que debería haber participado? Porque las víctimas van al sistema tradicional pensando que van a poder contar qué pasó, cómo se sintieron, qué necesitan para superarlo y cómo quieren ser reparadas. Y cuando van se dan cuenta que solo pueden responder a las preguntas que le están haciendo y que no interesa más allá de si es verdad que se cometió el delito. Por eso digo que somos el complemento, el aspecto legal y el aspecto emocional, ¿no? Esos son los principios. Y luego, toda esta filosofía, ¿cómo se pone en la práctica? Bueno, pues para bien o para mal, hay 3 herramientas prácticas para aplicar justicia restaurativa que son las más conocidas. La primera, reunión víctima-ofensor, que se llamó mediación penal en muchos países, sobre todo en Argentina y en España. Que creó confusión con mediación, se confunde mediación penal, ahora voy a decir los matices diferentes. Luego hay otra herramienta, juntas en México, conferencias en otros lugares, que reúne a la víctima, al ofensor y al círculo más cercano de apoyo de ambos, que generalmente es la familia, y a veces algún otro miembro de la comunidad. Se abre el círculo a personas más afectadas. Son herramientas totalmente restaurativas porque incluye a la comunidad. Si os dais cuenta, la reunión víctima-ofensor deja fuera a las indirectamente afectadas. Luego hay otra herramienta que me encanta porque es la más democrática, es la que es más versátil, que son los círculos, que reúne víctima, ofensor, círculo más cercano de apoyo de ambos y muchos otros miembros de la comunidad. ¿Por qué digo que los círculos es la herramienta más versátil? Porque es la única herramienta para aplicar la justicia restaurativa que te permite trabajar solo con grupos de ofensores, solo con grupos de víctimas o solo con comunidad. Porque hay algo que quiero transmitiros. Generalmente solemos entender que justicia restaurativa siempre tiene que haber reuniones preparatorias y una conjunta.
puede, y son muy buenos, los programas individuales que trabajen solo con víctimas, solo con ofensores y solo con comunidad. No hay reuniones conjuntas, pero ¿qué se trabaja? Pues un poco sobre la base de los principios que os he dicho. Si trabajamos con ofensores, como en el programa que tenemos en prisión, ¿qué trabajamos? Hacemos círculos, solo con ofensores trabajamos. Su responsabilización, su voluntad de querer reparar, a quiénes van a reparar y cómo van a hacerlo. Y sobre todo, bueno, no os he dicho, yo tengo un hashtag que es utópicamente realista, y como soy un poco romántica, lo reconozco, no me gusta la palabra reinserción, lo hemos llamado reconexión, ¿no? Su voluntad de reconectar cuando salgan de prisión, es decir, su decisión de no volver a delinquir, ¿no? Con comunidad se puede trabajar, pues, ¿qué necesitan para sentir reparada la comunidad? Hay compañeros de México que sé que están trabajando con víctimas de personas desaparecidas. Y lo ideal sería también trabajar con víctimas, programas individuales, porque estaréis pensando, ¿y qué supone para una víctima reunirse con otras víctimas? Pues conectar, conexión. El contar tu historia y ver que otras personas te entienden, te hace empatizar y te hace sentir que no estás solo en el camino hacia la recuperación, ¿no? Un buen amigo mío, Héctor Valle, dice todo esto mucho más bonito que yo, pero es cierto, ¿no? Las personas somos historias, ¿no? Y el contar, el poder expresarnos, esa voz que da la justicia restaurativa a las víctimas es la que hace que se empoderen y puedan superar lo que yo decía, la etiqueta de víctima, ¿no? Entonces, bueno, tenemos las prácticas ideales, que son reuniones preparatorias, reuniones conjuntas, y luego tenemos la posibilidad de programas individuales, trabajando solo con víctimas, solo con ofensores o solo con comunidad. Bien, yo decía, para bien o para mal. Hay una herramienta que causa mucha controversia, porque se llamó reunión víctima-ofensor, pero en algunos lugares se llamó mediación penal. ¿Por qué digo que causa controversia? Porque la mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa no tiene nada que ver con la mediación como mecanismo alternativo. Me explico. En una mediación familiar, mercantil, tú tienes dos partes en igualdad de condiciones. De hecho, si hay un desequilibrio, se tiene que trabajar a través de caucos, reuniones individuales para equilibrar al máximo y que en la conjunta no haya ese desequilibrio. La mediación es para conflictos co-construidos, lo que en México, ya hablo casi más mexicano que castellano, que español, mesas parejas, ¿no? En España hay un dicho, que no sé si lo vais a entender, pero se dice, entre todas la mataron y ella sola se murió. Es decir, las dos partes han contribuido al conflicto y las dos partes deben ceder un poco para ganar un poco. Mediación es el mediador imparcial, neutral. Bien. Pues si hablamos de una mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa, ya hay muchas diferencias. La primera, ya de base no tenemos dos partes en igualdad de condiciones, aunque el delito sea leve para el Código Penal. Delito leve puede impactar incluso más que un delito grave en determinadas personas. Yo tuve un caso de dos ex amigas que habían dejado de ser amigas y una la hostigaba, la llamaba por teléfono a altas horas de la noche. El delito se calificó como muy leve y ella estaba muy impactada hasta el punto que tuvo que ir al psicólogo y tomar pastillas, al psiquiatra, perdón. No tenemos dos partes en igualdad de condiciones. Tenemos una persona que ha sufrido un daño y otra que la ha causado. No hay conflicto co-construido. Hay un desequilibrio. Para eso está el facilitador, para las reuniones preparatorias trabajar con ambas partes y en la conjunta lograr que ese desequilibrio a través del acuerdo de reparación equilibre a las personas, ¿no? Incluso yo voy mucho más allá. Esto no lo dije yo, lo dijo, es un criminólogo de Canadá, Gustafsson. El facilitador, y yo estoy de acuerdo con él, en procesos restaurativos de mediación penal tiene una parcialidad equilibrada. ¿Por qué? Porque por supuesto que trata a las dos partes en igualdad de condiciones, le da la misma posibilidad de hablar, es igualmente respetuoso, pero sí que debe ser consciente que debe generar un espacio, si hay una reunión conjunta, para que el ofensor se comprometa a reparar el daño. Y la víctima no tiene por qué conformarse con menos. Hay veces que se conforma con menos, pero eso es una decisión de ellos. No sé, luego me decís si veis la diferencia, pero sí que es cierto que siempre decimos, sobre todo yo insisto, no, justicia restaurativa no es mediación. Otra cosa es que utilicemos la mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa. Y lo vais a ver muy claro en una cosa que pasó en España. Sé que va a generar mucha controversia, pero lo voy a decir igualmente. En nuestra ley,
sé que va a generar, porque hay gente que lo ve con la visión de... Es que quitaros el chip de... Todos los que sois mediadores, lo que voy a decir, quitaros el chip de mediador como yo. Sacároslo. Nuestra ley de violencia de género prohibió la mediación. Bueno, partiendo de la base que es del año 2004 y el legislador español no es tan listo como para prohibir algo que no existía en el 2004, lo siento, pero es así. ¿Qué prohibió el legislador en el 2004? Prohibió la mediación familiar. ¿Por qué? Por todo lo que os he dicho. Obvio que no se puede llevar un caso de violencia de género ni muy grave ni muy leve en una mediación, porque no vas a tratar a las dos partes en situación de igualdad. No hay un conflicto co-construido. Es más, la mujer maltratada lo que tiene es una persona que le está causando un daño. Tenemos una víctima y un ofensor. Por supuesto que nunca se podría hacer una mediación. Pero si entendemos una mediación penal como herramienta de la justicia restaurativa, ¿por qué no? Vamos a trabajar con el maltratador sobre la base de su responsabilización y su reconocimiento del daño. Vamos a trabajar con la víctima para que vea qué necesidades tiene. El objetivo no es que se da un poco y que todos ganen un poco. El objetivo es que sea reparada del daño. Es una diferencia importante, pero como el legislador en España confunde mediación como mecanismo alternativo con justicia restaurativa, lo tenemos prohibido. Y hay muchas feministas que también lo confunden y dicen, no, no es posible. Bueno, los matices, como veis, son diferentes. Os puedo decir que hay programas muy buenos en Austria y en Noruega. Utilizan mediación penal y están dando buenos resultados. No todos los maltratadores se reinsertan, pero sus resultados es que las mujeres salen más empoderadas, que para mí yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces ese era el matiz que os quería decir. Ya se me han hecho los 20 minutos, que me enrollo mucho. Son pequeños matices conceptuales, ¿no? Que no tienen mucho que ver, pero sí que fijaros qué diferencia entre una mediación entendida como mecanismo alternativo y una mediación penal como herramienta de justicia restaurativa. ¿Qué herramienta es mejor? Pues cada caso nos lo va a decir. Y sobre todo no obsesionarnos con los nombres, porque ya os he dicho que conferencias en México son juntas. Me parece muy bien que lo llamaran juntas, porque la práctica hay que adaptarla a la realidad del lugar, del país. No podemos extrapolar modelos ideales puros, eso es imposible. Me he quedado un poco, ya he cumplido los 20 minutos, prefiero que me hagan preguntas. Me parece que como bueno, gracias Virginia, ante todo. Pequeña introducción para los que entraron último. Ahí está Marta Brunilda, que está queriendo entrar y se está incorporando aún gente, así que hay gente que no ha escuchado todo, tal vez se salió por algún problema y volvió a entrar. Bueno, agradecido por esto. Nosotros vamos a pasar a la parte de las preguntitas después. Yo ahora te quiero hacer algunas preguntas a vos. La primera, que vos, digo, también es importante conocer a las personas atrás de los conceptos. Hay algo importante que dijiste, que es el tema de la palabra, o las palabras. Las palabras es la herramienta fundamental que utiliza cualquier participante de lo que tenga que ver con la justicia restaurativa, ¿no? Y las palabras son importantes. Entonces vos hiciste conceptualizaciones de cosas y le diste nombres a conceptos que me parece que es importante, porque además desarrollar el concepto de justicia restaurativa, me gustó y destaco el concepto de proceso que le diste, porque en un proceso siempre hay algo para mejorar, ¿no? Y tal vez nosotros hoy no pensamos todo lo que podemos llegar a hacer con la justicia restaurativa. Eso lo va a ir diciendo el quehacer del tiempo y también el éxito o fracaso de los modelos de justicia restaurativa que se desarrollen en algún lado. Vos hablabas del tema de la comunidad, y tal vez como yo vengo de la mediación comunitaria, que es la que más desarrollé, y ahora estoy como mediador penal, noto a veces esta distinción que haces vos del conflicto entre los dos vecinos que se hace a través de una denuncia y que se lo mete dentro del sistema penal porque no queda otra, porque se ha hecho la denuncia en la comisaría, y la gente confía en eso porque no tiene otra cosa a veces, entonces acude ahí y ahí empieza a surgir, dentro de lo que es mi experiencia ahora, la mediación comunitaria. Pero el conflicto de la mediación penal, pero en realidad el conflicto es un conflicto comunitario.
Así que entiendo esa distinción. Y vos decías, y estoy entrando, introducías a la comunidad como una tercera parte, ofensor, comunidad, y bueno, Y víctima. y víctima. En las formas de en las formas de restaurar el daño, ¿vos qué ves, qué rol le ves a la comunidad? Porque yo considero que es algo importante y me gustaría saber ¿cómo Es com- introducís a la comunidad? a ver, es complicado, al menos en países como el mío, es complicado implicar a la comunidad. Cuesta mucho porque lo ven, si no son directamente afectados como familiares es complicado, pero por ejemplo, tenemos en la prisión tenemos a un chico que su delito es tráfico de drogas. Entonces, él, ¿cómo va a reparar el daño? Las víctimas es la comunidad. Entonces, a través de una entidad, Cáritas, lo que quiere hacer es reparar a la comunidad prestando servicio social comunitario, ¿no? A personas sin techo, porque probablemente lo hayan perdido porque se hicieron adictos a drogas. El papel de la comunidad, por ejemplo, en conflictos, por ejemplo, un caso que tuvimos, dos chicos se pelean fuera de un colegio, ¿no? Claro, esto puede afectar a lo de dentro, ¿no? Entonces, la participación, por ejemplo, de profesores o el director sería interesante, ¿no? Para mí el papel de la comunidad debería ser más esencial, pero cuesta por esto de que no me ha pasado a mí, déjalo, ¿no? Sobre todo en delitos en los que no hay una víctima concreta o en delitos en los que la víctima no quiere ser reparada. Por ejemplo, yo he hablado de casos ideales, ¿no? Hay una víctima, hay un ofensor, todo es muy bonito, el ofensor se responsabiliza, la víctima quiere ser reparada. Pero si el ofensor se responsabiliza y la víctima no quiere ser reparada, pues esta persona puede reparar a la comunidad, ¿no? Incluso yo os hablaba, por ejemplo, de que hay cosas en el sistema tradicional que pueden tener un enfoque restaurativo. Esto mi amiga Violeta Maltos lo dice muchas veces y yo estoy de acuerdo, ¿no? Existen los trabajos en beneficio de la comunidad. No sé si en Argentina les hay. ¿Les hay? Como una condena sustitutoria. Bien. Sí, la suspensión de juicio a prueba y la probation cuando hay una Vale. sentencia. Bueno, pues aquí ocurre igual. Un trabajo en beneficio de la comunidad, se suspende la pena, se la conmuta por trabajos. Eso puede ser totalmente restaurativo o nada restaurativo dependiendo del enfoque que le demos. Si a una persona que trafica con drogas le mandas como trabajo en beneficio de la comunidad a cortar el césped de los jardines de la ciudad, eso es una condena del sistema penal, eso no es nada restaurativo. Pero si le mandamos a trabajar con personas sin hogar, muchas de ellas porque tienen adicciones a drogas, eso sí que es restaurativo. ¿Por qué? Porque estará pensando en el daño que ha podido causar a muchas víctimas de la comunidad, en lo que ha supuesto que se hicieran adictos gracias a las sustancias. No sé si veis la diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo, perdón, Y dime. ahí va exactamente la pregunta, está en lo que estás diciendo, ¿no? Darle la importancia y valor que esta restauración no solamente tiene que ver con el daño producido, sino con el daño producido en la Potencial, comunidad. claro. Entonces, si la otra persona no quiere, no necesita una reparación, sigue existiendo el doble lugar del daño comunitario. Ahora, Claro. lo que te quiero preguntar, yo tuve experiencia cuando estuve trabajando en la Villa 31 últimamente, en los últimos 2 años, que yo estuve viviendo en el barrio. En la parroquia me habían pedido, bueno, continuamente los jueces, en los acuerdos de suspensión de juicio de prueba, o en las probation otorgadas, los mandan siempre a una parroquia. No sé por qué, piensan que estamos confesando a la gente, que van a Sí, encontrar el perdón de Dios, ¿no? O sea, exorcismo incluso. está bien. Yo creo que está más ligado a las actividades comunitarias que la iglesia realiza y sociales. Entonces, y era un tema muy difícil encontrar qué hacer, ¿no? Qué darle. Yo tenía un formato de entrevistas, a la vez que se le otorgaba una actividad comunitaria,
Y siempre la definición, de hecho he grabado algunas entrevistas, la definición que dan del proceso es que es un proceso educativo. ¿Educativo? Educativo. En palabras de una forma o de otra, o sea, terminado el proceso, terminadas las 100 horas de trabajo comunitario, con entrevista asistida, en donde vamos hablando qué fue lo que pasó, en la medida ya no es inherente a la persona que hace esto, ¿no? Pero como que hay una función que habría que desarrollar, ¿no? La de la persona que asiste, dirige, ve, y que existan lugares y asociaciones que quieran recibir a personas. Eso sería esencial. Porque, sí, y me parece que empezamos al revés, porque tendríamos que tener esas asociaciones, porque si no, no tenés que restaurar cómo lo haces, de dónde lo sacás. No es que a las partes se les va a ocurrir, no, quiero ir a Cáritas, no, yo quiero ir a la asociación de hemoterapia para no sé qué, yo quiero ir a la asociación de lucha contra el SIDA, no sé. Tantas cosas que se pueden generar, pero no están esos espacios. Claro, por eso te decía, el problema que tenemos en España es eso, ¿no? Y bueno, también es un poco la idea de, no, yo lo puedo hacer todo, ¿no? Hay que empezar a pensar que hay que trabajar en red, en colaboración, ¿no? Que no somos, no todo lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos está faltando, ese aspecto de la comunidad que al menos en mi país no existe. Por eso cuando nosotros hemos hecho alguna vez conferencias, solemos reunir a la víctima, al ofensor y el círculo de apoyo, la familia. Pero encontrar a alguien de la comunidad que quiera estar nos resulta muy difícil. No, y porque la comunidad tiene que, desde la comunicación de esto, la comunidad tiene que también sentirse integrada dentro de lo que es el proceso Claro. restaurativo. Y porque no hay cultura de darles la palabra, entonces, claro, ¿para qué me queréis? ¿Por qué tengo que estar yo aquí si este chico tampoco le conozco tanto? Sí, es del barrio, pero claro, y por eso empezamos mal. Empezamos en el sistema penal, deberíamos haber empezado en la base comunitaria, porque la justicia restaurativa empezó en las comunidades. Su origen, todas estas prácticas son prácticas de pueblos indígenas, de Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Bueno, yo sé que Ulf ha estado también investigando sobre temas de mapuches, es decir, que son prácticas que nosotros como seres humanos teníamos antes. Todos los días estamos con esas cosas. Pero que como se fueron construyendo los estados, fuimos cediendo poder a papá Estado, al final nos hicimos cómodos y dijimos que todo nos lo resuelva el Estado. Por ejemplo, las que se dedican al tema familiar, yo siempre digo, qué triste es que dos personas que han estado unidas, que tienen hijos en común, vaya donde uno o una que no les conoce de nada para que decida sobre sus hijos, que sois vosotros, que él nos conoce, ¿no? Entonces, es un poco retomar esa idea de que construyendo comunidad, en la base comunitaria se pueden resolver muchos problemas. De hecho, hay muchos orígenes de este tipo. El Ubuntu, Sawona Sikoba, cuando hay una tribu africana, no me acuerdo cuál es, cuando alguien comete algo malo, le llevan al centro de la plaza, se ponen en círculo y cada persona del pueblo le va diciendo algo bueno que ha hecho esa persona por cada uno. Es decir, esta diferente cultura de haces algo mal, te saco de la comunidad. Esas son prácticas restaurativas, ¿ves? Y es muy interesante. Claro. Tengo preguntas, porque se van... ¿Ya preguntas? Está muy lindo el diálogo, pero hay algunas manitos levantadas, sí. Así que sí. Tengo aquí sí, María Rosa, decime. Sí, Gabriel, decime. Estaba cerrando por el tiempo la parte de que le hacía preguntas, así está bueno. Sí. ¿En cómo estamos de tiempo? A ver, sí, son 40, no parece, pero llevamos 35 minutos, así que, ¿están todos bien? ¿No les he dormido? Bueno, la pregunta es para si mueven... Ustedes me habilitan, exacto. Si vemos que mueven la cabeza, preguntamos de vez en cuando, ¿están todos bien? Y yo tenía un par de preguntas, pero bien, vamos dándole paso a todos, a los que quieren preguntar. Y bueno, me encantó cerrar el criterio con el tema comunitario y también el tema de la distinción de la mediación penal, que me parece que es algo para charlar mucho. Sí, daría para mucho. A veces la voluntad de lo que se quiere hacer
podría estar mejor. Y esto Pero- de hablar e integrar a la comunidad quiere decir que no solamente un proceso que tiene que ver con algo penal, aunque no mencione fiscalía, no tiene que ver, por ejemplo, con integrarte con la realidad del club, de la ciudad donde estás, de la asociación de fomento de la sociedad donde estás, de la capilla o de lo que sea, ¿no? El club de fútbol, hace poco yo hice una mediación penal que era un árbitro contra un jugador en un partido, terminaron todos a las trompadas, hicieron una denuncia penal, vos sabés que el árbitro había dejado de arbitrar a raíz de lo que había ocurrido. O sea, obviamente tenía Claro, el impacto. montones de veces y todos los domingos. Entonces, cuando hablaba en la entrevista, dice, pero yo quiero ser árbitro o quiero ir a arriesgar mi vida a un partido de fútbol. Yo, en principio, no arbitro más. La persona que había causado esto, ni idea de que el hombre había dejado de arbitrar. Claro. Y mirá si daba algo importante. Entonces, la pregunta fue al árbitro, vos, bueno, ¿cómo reparás esto? O sea, ¿cómo te gustaría que se repare? Y bueno, dijo que contribuya a la sociedad. Yo no voy a referear más, pero voy a estar en la asociación de referees. Así que vaya todos los meses a la asociación de referee y done, no sé, resmas de papel, no sé, hizo un listadito ahí y la persona se comprometió. Y ahí que se comprometió y que está el acuerdo, y que no todo tenemos que medirlo por el éxito de los acuerdos que se firman, que ese es un tema muy grande dentro de todo lo que tiene que ver con mediación. Un temita que te quería preguntar y después pasamos a las preguntas de la gente. Si se producen estos sistemas de restauración, también tiene que haber un sistema de seguimiento. Sí, es muy importante. Que en muchos lados no existe. Nosotros siempre hacemos un seguimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si ha funcionado o no ha funcionado y tenemos que dar seguridad a las personas de que estamos ahí, ¿no? Hasta ahora a mí no me ha pasado que no haya funcionado, pero bueno, es esencial, ¿no? Y lo que me decías del papel de la comunidad es que deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Pero bueno. Y es que hay otro problema, que no siempre podemos hacer las prácticas ideales. Los que venimos del sistema de justicia, yo siempre digo, en vez de burocratizar, hablo de burocratizar. Nos limitan mucho los tiempos, los plazos. Entonces así es imposible trabajar. Luego te miden por los acuerdos. Yo siempre digo, vale, el acuerdo es muy bonito porque me cuenta, pero si las partes han podido hablar, si llevaban años que por estos tipos de delitos, los problemas vecinales, que debió solucionarse por mediación y llegó al juzgado en forma de delito muchos años después. Si se han dado la oportunidad de hablar, aunque no hayan firmado un acuerdo, algo ha cambiado, ¿no? Pero bueno. Lo bonito es y Virginia, también el valor de la palabra. O sea, la pregunta es, ¿ustedes quieren que esto quede registrado o no lo necesitan porque se dan la mano y van a cumplir con esto? Eso es muy del ámbito comunitario. Cuando yo hacía mediaciones comunitarias en la Villa 31, la forma de medirme era si había acuerdos o no. Y en 8 años que estuve, creo que escribí 4. Y hice muchísimas. ¿Por qué? Porque cuando vos le preguntás a las personas, vos querés que esto... Hay un motivo por el cual quieren que quede escrito. Y uno tiene que preguntar cuál es el motivo, porque tal vez con tenerlo escrito no va a cumplir con ese motivo. Entonces, o con ese deseo que tiene. Así que, bueno, y a veces se dan la mano suficiente, sí, y me parece un hecho muy importante. Sí. Está bien, entiendo que en la mediación penal estamos en otra estructura, hay una denuncia, hay una resolución, en algunos casos, ¿no? Por lo menos en lo que trabajo, y que es bueno que eso exista para poder hacer un seguimiento y la posibilidad que alguna parte pueda objetar si no se cumple el acuerdo. Bueno, han ingresado otras personas. Saludos, María Rosa. Hola, María Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué estás por ahí? Hola. Sandra, querida. Qué lindo verte de nuevo. Sandra Carquejeira de Buenos Aires. No los estoy viendo todos, no puedo mencionar a todos, pero si viste alguno nuevo y querés saludar, Virginia, puedes hacerlo. Yo saludo a todos. Bien, general. Graciela, a ver, ¿con qué...? Bien. Bueno,
Vamos a empezar con las preguntas de los participantes y luego si no hay otras tengo ya dos que tengo yo para hacerle. Interesantísimo, interesantísimo el tema. Pero primero levantó la mano María Rosa Fernández Lemoine. Así que le voy a dar la palabra a María Rosa. Aquí le estoy habilitando el audio. Bajamos la mano y permitimos. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Tantos años? Bien, bien. Y bien. Graciela. No muchos, bueno, no muchos. 2 años, ¿eh? Nos vimos en el ¿tantos años Congreso que nos de conocemos? Buenos Aires. 2 años. Ah, muchos No, sí, por desconocidos. eso, pero que nos conocemos. No, Sí, sí, María sí, Rosa. bueno, yo no sé si, tal vez no es una pregunta, bueno, qué sé yo, viste, cuando uno tiene más edad, habla más. Pero yo lo veo esto desde el punto de vista del ejercicio que vengo haciendo de la mediación hace más de 23 años y de la mediación tradicional, no tengo la experiencia de la restaurativa. Ahora, lo que a mí me suena, por lo que está contando Virginia y algunas dificultades pienso que tienen, pienso en tu lugar en España y esto, que lo que a mí me suena es que la justicia restaurativa evidentemente tiene que tener un compromiso muy grande de la sociedad, es decir, en la medida en que haya efectivamente un reproche moral a aquel que comete un hecho, ¿verdad? Y por otro lado, a ver, te pregunto también, por lo que vos estás contando, también está un poco como acollarada en un pensamiento, digamos, tradicional que sería el penal, es decir, que no se ha no se ha podido desprender. Y por otro lado, por lo que yo veo, el pensamiento tradicional, digamos así, tradicional estoy hablando de la justicia en general, ¿no? Se mueve en un contexto en el cual no ha incorporado esta modalidad, esta nueva modalidad, ¿verdad? Eso es lo que a mí me suena por lo que dijiste. No sé si estoy equivocada. Entonces, lo que yo voy es decir, a mí me parece que para centrar esto realmente tendría, perdón, y vos dijiste que funcionaba bien en las comunidades pequeñas, claro, en aquellas comunidades donde hay un reproche moral por los hechos, y son los mismos pares o la misma comunidad que condena esto, ¿no? Sería no sé si está bien lo que digo. Sí, gracias, María Rosa. Vale. Tres preguntas en una. Sí, más o menos, si no respondo me dices, más o menos me he hecho una idea. Primero, claro, el problema es cómo se vende la justicia restaurativa, entre comillas, a la sociedad. El problema es que se ven los titulares, se ve como evita el juicio y la gente lo ve en contra, porque por naturaleza, sobre todo los que nunca hemos sido víctimas, somos mucho más punitivos que las víctimas. Entonces, hay que empezar a venderlo bien. Para delitos leves sería una alternativa, porque incluso las propias personas te dicen, yo no quiero ir a juicio, he llegado a un acuerdo, bueno. Pero para delitos graves sería un complemento, no evitaría el reproche social. Es decir, en delitos graves sería, por ejemplo, la mayoría de los procesos restaurativos que se hacen en Bélgica son estando el ofensor en prisión. Y entonces mucha gente me dice, ¿qué beneficio tiene el ofensor? Bueno, pues le estamos preparando para la reinserción. La víctima obtiene una reparación y le estamos un complemento a su tratamiento de reinserción, ¿no? Entonces, en delitos graves continuaría el juicio, obviamente sí que puede conseguir algún beneficio. Por ejemplo, nosotros tenemos las sentencias de conformidad. ¿Qué son? Las pacta el abogado del infractor o de la infractora, perdonad que siempre hablo de hombres infractores, no sé por qué, el infractor, mi lenguaje de género queda un... Siempre os veo a los hombres como infractores, no sé por qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La pacta el abogado con el fiscal, ¿no? Si llegan a un acuerdo, el infractor se conforma con la pena y se le disminuye, con el delito se le disminuye en 1/3 la condena, ¿no? Esto está contemplado para agilizar los juzgados y se llama sentencias de conformidad. A través de un acuerdo de justicia restaurativa, esto que nos deja el sistema penal en la que la víctima apenas tiene participación, se cualifica y le dotamos de enfoque restaurativo, porque muchos acuerdos nuestros lo que hace es que
acaban en una sentencia de conformidad, pero la víctima ha participado, ha obtenido una reparación y todos están más conformes. No sé si me explico. Entonces, la idea es, para mí, no es luchar, ¿no? Yo no soy abolicionista, no os voy a negar que hay muchas corrientes en Argentina y en Brasil que son abolicionistas, que dicen que el derecho penal debe desaparecer. Yo, por muy utópica que soy realista. Yo creo que podemos mejorar el derecho penal precisamente con la justicia restaurativa. En delitos leves, alternativa. No me gusta decir que agiliza los juzgados porque nadie sabe, salvo el que es facilitador o mediador, lo que cuesta realizar un proceso de estas características. Esa es otra. Sí. Muchos Virginia, piensan que somos superhéroes, que hacemos así. Virginia, lo que Sí. pasa es que hay una gran realidad y que no hay, me parece que hay que sincerarse ante la gente. El estar los juzgados penales atiborrados de casos, con todos los leves, los graves, de qué se tiene que encargar el fiscal y de qué se tiene que encargar el juez, provoca muchas veces los archivos de las causas de los delitos leves. Claro. Entonces, quien tuvo un delito leve termina percibiendo que la justicia no hace absolutamente nada, y tiene razón. Claro. En los únicos lugares en donde hay una participación con la víctima, aunque mal desarrollado desde el concepto que decís de mediación penal, en el único lugar en donde sí ocurre es cuando se producen este tipo de cosas. Entonces, bueno, es muy importante lo que estás diciendo, pero la gente que busca justicia a veces se encuentra con una mayoría de cosas que se archivan. Ni siquiera se inicia un proceso. No se realiza la acusación de la persona. Pero no sé si me estoy entendiendo, pero bueno, en delitos leves habría un proceso restaurativo y las víctimas te aseguro que van a salir mucho más satisfechas que en un proceso Como único proceso. Por eso te digo, habiendo cuestiones leves que no van a ir a un juicio, porque el juicio puede durar 1 año y medio y la sentencia es de 6 meses, entonces lo más seguro es que se termine en un archivo. Y además porque la denuncia implica toda una investigación que los juzgados no tienen la capacidad de resolver y hacer, ¿no? Con muchas cosas. Estoy de acuerdo. De hecho, en delitos leves yo siempre considero que debiera ser una alternativa porque además las propias personas te lo piden. Sí. Dicen, yo ya no quiero continuar. Otra cosa es que en delitos graves sea un complemento, porque mucha gente piensa que es que lo que queremos es que las personas no reciban el reproche. Sí, lo reciben, pero, bueno, la víctima es reparada el daño, ¿no? ¿Y en cómo? muchos países... Claro, a ver, la reparación, alguien me dijo, pero en asesinatos no somos Dios, no nos podemos devolver a la vida al fallecido. Es que la reparación no tiene, la mayoría de las veces no tiene que ver con aspectos materiales, como he dicho al principio. Suelen pedir que se comprometan a no volver a hacerlo. Yo sigo pensando que el hombre es bueno por naturaleza. Lo primero que piden las víctimas es que se comprometan a no volver a hacerlo. Piensan en ellas para no volver a ser víctimas, pero piensan en los demás, ¿no? Entonces es que la mayoría de las veces ni siquiera las víctimas quieren aspectos materiales, que si los quieren está bien, pero otra clase de necesidades, ¿no? Entonces no sé si le he contestado bien. Recuerden levantar la mano también, así Graciela va anotando. No Igual podemos retomar en algún tema. Me parece que fuiste concreta en las tres cosas que había. No sé si quiere decir María Rosa. Hay más preguntas y hay gente que en el chat manifiestan algunas preguntas. Yo le voy a dar la palabra a Laura, que hace rato tiene la mano levantada. Sí, hola Laura. Acabo de contestarle a la persona que hizo una pregunta en el chat, que si quiere le doy la palabra y si no, por ahí no quiere hablar, le retransmito la pregunta a Virginia. Ahora le daría la palabra a Laura. ¿Sería Sajú? Sajú, sí. Sajú. Hola Virginia, qué gusto verte después de tiempo. Bueno, nos conocemos ya porque ella nos ha introducido, nos ha introducido en esto de la justicia restaurativa, creo que hace 4 años ya, ¿no? Pasó bastante, 3, 4 años, pero bueno, nada, para no robar el tiempo que es escaso en estas conferencias, me quedé pensando en esto que vos decías, Virginia, de la diferencia en género en cuanto a utilizar la mediación penal como una herramienta de la justicia restaurativa, que en esos términos vos sí considerás que se podría aplicar perfectamente siempre y cuando el facilitador actúe con esta diferenciación, ¿no? En cuanto a las distintas mediaciones que vos marcaste, de lo que sería en el ámbito civil y en el ámbito penal,
Y la verdad que me pareció fantástica esa mirada que diste, porque es lo que estamos necesitando para poder llegar a los operadores. Y más allá de este trabajo de que la revolución restaurativa la tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar, la pregunta puntual era cómo se te ocurría a vos con esta mirada que se puede llegar a hacer una especie de campaña o de concientización para la gente que tiene que tomar las decisiones legislativas más que nada, porque bueno, vos bien sabés que nos han prohibido la mediación penal en causas de género acá en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace un par de años, ¿no? A pesar de que nosotras hemos hecho investigaciones en donde hemos demostrado de que inclusive el 80% de los acuerdos se cumplían, se ha hecho seguimiento, pero esto se cortó. Y bueno, entonces la pregunta mía apunta a eso: ¿cómo podemos hacer para llegar y que se habiliten estos canales nuevamente, especialmente en lo que es género y violencia familiar? Pues primero, la verdad es que resulta complicado. ¿Por qué? Porque el legislador, al menos en España, sé que hay españolas por ahí, solo tiene en cuenta a la hora de legislar a teóricos. ¿Qué implica? Que no tienen en cuenta a los artesanos, a la sociedad civil. ¿A qué llamo yo artesanos? A los que saben que es enfrentarse con dos personas que tienen un conflicto o han sufrido un delito, ¿no? Entonces el problema es complicado porque ellos mismos siguen confundiendo mediación y justicia restaurativa. ¿Cómo venderlo? Primero intentando explicarles esta leve apreciación, pero que para mí es básica. Y luego yo a veces he pasado a una visión un poco de marketing. No debiéramos ser vendedores, pero a ver, yo siempre les digo, ¿qué piensa el ciudadano de la justicia? Y esto es universal, que no existe justicia. Sí, eso, bueno, sí, obviamente. Sí, Es universal. Ustedes van a tener ciudadanos mucho más satisfechos con un proceso restaurativo. Es así, y las estadísticas la van a decir. No igual cuantitativas, pero sí cualitativas. Eso se traduce en votos. He llegado a decir eso a algunos políticos, no te digo más. pero pero es complicado porque siguen basándose solo en teóricos, que está muy bien, insisto, la teoría, pero la teoría está muy alejada, ¿no? Yo estuve hace 2 años en una charla, claro, no me van a volver a invitar, en una mesa redonda con 2 profesores de universidad y estaba yo. Y hablábamos de precisamente violencia de género. Y entonces ellos no salían del chip de no hay equilibrio, puede causar perjuicio a la mujer, no sé qué, no sé cuál. Primero, dejemos de pensar que las víctimas son incapaces, ¿vale? Nadie mejor que una víctima para saber lo que necesita. Y luego, es que, como dicen mis amigos mexicanos, no es que aventemos a las 2 partes a una reunión conjunta a lo loco. Hay reuniones preparatorias. Que la idea no es meterlos dentro de una habitación para que resuelva. Parecería que pasara Exacto, eso. es que hay gente que solo piensa en la conjunta. Es que antes de la conjunta pasan muchas Hay cosas. todo un trabajo. Y hay unas variables que el facilitador va a saber si está preparada o no está preparada la mujer. Es decir, ¿no? Entonces es complicado. Yo te diría que persistir y nunca desistir, como decía Churchill, insistir, persistir y nunca desistir, ¿no? Pero es complicado porque siguen teniendo en la mente el tema mediación, equilibrio, que vas a tratar a las 2 partes. Y yo les llevaría experiencias de otros lugares. En Austria tienen muy buenas experiencias en mediación penal. Quiero decir que no es que utilicen otra herramienta, ¿no? El tema es que nunca se debió llamar mediación porque confunde, porque incita a hablar de equilibrio, igualdad, ¿no? Entonces, por eso, que yo soy mediadora también, bien lo sabéis, pero sí que es cierto que confunde en delitos de este tipo. Y luego tenemos a las feministas. Y yo diría que donde debería utilizarse procesos restaurativos sería violencia de género. No en todos, habría que hacer una selección, pero sí que debiera. Por lo que dicen mis compañeros, mujeres más empoderadas. Siento no haberte respondido, paciencia y a veces un poco de marketing. Yo les dije que se traducía en votos, ciudadanos más satisfechos. Bueno, es un buen Ya lo comienzo. siento, es complicado, Laura, es muy complicado. Me vuelven me envían, ¿cómo se llama? Sandra, hola. Preguntas y acaba de levantar la mano Sandra, pero parte de las preguntas que yo tenía que ver precisamente con eso, una por lo menos, así para cerrar este tema y no volver de vuelta, si me dejan meter una pregunta.
que básicamente yo creo que la diferenciación no es tan grande y es más sutil si se quiere. Digo, nosotros hacemos mediaciones familiares. ¿Cuántas veces nos hemos sentado y encubierto en un divorcio tenemos una violencia de género? No sé si le ha pasado, pero muchísimas veces nos han pasado. Y yo he tenido que mediar. O sea, equilibrar la mesa o desequilibrada como está, ponerme en algún lado, no ser neutral, desneutralizarme, y he tenido que trabajar con lo que hay en la mesa. Entonces mi pregunta es, ¿solo considerás que en la justicia restaurativa está el desequilibrio? Porque una de las palabras que yo te decía que para mí, en el maravilloso artículo que estaba leyendo que me compartió Gabriel, hay una palabra que va y viene cuando la leo, es solución. Vos hablás de la solución del conflicto. Entonces digo, no hay posibilidades de una resolución en un trabajo con las herramientas de la mediación en la justicia restaurativa. Era una pregunta que me está... A ver, me suena como que... Yo nunca sí, tienes razón, pero acaba. Vale, ya se ha acabado. A ver, tengo compañeros, como en todo en esta vida, les hay muy radicales y no muy radicales. Yo he pasado de radical a ser un poco más flexible. Las herramientas que básicamente utilizamos en procesos restaurativos son las preguntas, que también se utilizan en mediación. Tengo compañeros que dicen que nunca se debe parafrasear ni resumir en un proceso restaurativos porque es un diálogo de las partes, que tal. Bien, eso es porque no se han enfrentado a casos en los que yo he tenido que parafrasear, reformular, resumir y encomendarme a los... ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos y al final tienes que hacer herramientas. ¿Qué me pasó a mí en una mediación penal? Pues eran dos vecinos, los peores, los que es más difíciles de solucionar, porque no hay alguien que ha causado un daño y alguien que lo ha sufrido, los dos han causado un daño y los dos lo han sufrido. Pues bueno, llegaron a un acuerdo, era un problema de músicas, incluso se dieron las manos y en un momento dado, cuando iban a acabar, le dice, no te preocupes, que no te iba a haber disparado, pero ¿por qué no tenía la escopeta? Que si no, ¿cómo voy yo a no parafrasear, a acabar un proceso restaurativo así? Por mucho que me digan la teoría que no se utiliza el parafraseo en justicia restaurativa. Obviamente todas las herramientas se pueden utilizar con cierta medida, ¿no? Entonces yo entiendo que tiene muchas similitudes. De hecho, si os dais cuenta, la mediación transformativa tiene mucho que ver con justicia restaurativa. ¿Me explico? Para mí la mayor diferencia sería en que en general los conflictos en mediación son co-construidos. No hay alguien que ha sufrido un daño, otro lo ha causado, o dos personas que mutuamente se han causado un daño. Hay más equilibrio, ¿no? Quiero decir, obvio que en mediación también puede haber un desequilibrio, como en familiar. Yo no he hecho, bueno, sí que he hecho familiares. A ver, no he hecho familiar, pero he hecho penal, que son problemas familiares, que han llegado al ámbito penal y son peores todavía. Pero... Sí. Obvio, yo tengo un amigo, Paulo, de Brasil, que dice que estamos en un continuum restaurativo, ¿no? Pues aquí estarían las herramientas más restaurativas y por aquí, en el otro lado, estaría mínimamente una mediación no penal. ¿Vale? Sí. Se entiende el concepto. Sí, creo que esa sería. Como que hay puntos de contactos en la línea. Ok. Más o menos. La doctora María Rosa me dijo que se había quedado con un par de cositas. Sí. Bueno, le doy la palabra, pero dos cosas porque tengo cuatro personas para hablar, María Rosa. Que decía que... Virginia, le quería... Sí. No, que después que yo cerré, ella dijo algo que es lo que pareciera que el restaurar por el acuerdo, bueno, la solución a la cual se llegue, la restaurativa, a veces la víctima no quiere solamente la reparación, quiere la disculpa, y me parece que para eso sirve, porque a veces que te condenen a hacer una probation o lo que fuere, si vos no sentís o la víctima no siente que de alguna manera la persona se dio cuenta de lo que hizo, no queda satisfecha. Te pregunto a vos, porque... A ver,
el objetivo de la justicia restaurativa no es que se disculpen o se pidan perdón, pero sí que es una consecuencia que suele surgir. Es decir, no puedes decir a una persona tienes que pedir perdón o tienes que perdonar. Eso es algo muy personal. De hecho, me he encontrado muchas veces que dicen, no, pero no le voy a perdonar. No, pues tú eres libre. Y al final se perdonan. Entonces, al final, para muchas personas sí que es lo que dices tú, María Rosa, ¿no? De hecho, ya me ha pasado que muchas veces el acuerdo no es acuerdo, porque no hay nada. Se conforma con lo que ha pasado, ¿no? Pues han hablado y claro, luego vas al fiscal y te dicen, ¿y dónde está el acuerdo? Y yo, pues el proceso. Y yo siempre digo lo mismo. Bueno, por ahí está Teresa, que conoce al fiscal al que se lo dije. Bien pagado está el que queda satisfecho. Lo dijo Shakespeare, ¿quién soy yo para decir lo contrario, no? Entonces sí que surge muchas veces esa disculpa y las partes se conforman. Pero no lo veas como un objetivo, ¿no? Es como una consecuencia beneficiosa. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. ¿Otra Yasmín pregunta? había hecho una pregunta por el chat. La había hecho por el chat, pero le voy a dar la palabra. ¿Está bien, Yasmín? ¿La transmitimos la pregunta? Ok. Ahí te doy el... Hola. Ay, pobre, tienes que estar cansada. ¿Estás cansada Hola. de escucharme, pobre? No, cada vez se aprende más. Sé que es difícil el que se aplique la justicia restaurativa de esto que hablabas de la responsabilidad, la restauración, el fortalecimiento de las relaciones. Entonces, aún más es todavía más difícil el que se llegue a la aplicación de los pilares de la sanación del trauma. Sin embargo, considero que eso es lo ideal, ¿no? Con respecto a tu programa, ¿consideras que se puede llegar a ello y cómo le pudiéramos hacer o cómo se podría hacer? ¿Hablas del programa en la cárcel respecto de las posibles víctimas? Bien. Sí, claro, el programa sí, el que estás trabajando. Ajá. es que ya sabe que tengo un programa individual solo con ofensores, lo que os he contado dentro de prisión, que contempla No la habíamos posibilidad... llegado al tema, pero es muy importante que lo... Claro. Gracias, Yasmín, porque si no nos estábamos olvidando de algo fundamental. Sí, nos estábamos olvidando, claro. Y es que además al principio hice la introducción. Lo ideal, lo que todo el mundo conoce, es reuniones preparatorias y conjuntas, pero también se puede trabajar solo con víctimas, solo con ofensores, solo con comunidad, y utilizamos la herramienta de los círculos. Entonces, creo que es posible, ¿no? Bajo mi experiencia de momento solo ha habido un ofensor que se ha reunido con una víctima. Y fue muy satisfactoria porque, a ver, tanto es satisfactorio si la víctima quiere como si no, porque estando en prisión el problema es que ha pasado mucho tiempo y muchas víctimas igual no quieren recordar, ¿no? Se han olvidado, ya no quieren. Pero para las víctimas que se siguen sintiendo víctimas, el hecho de dar la oportunidad de ese encuentro hace que sea muy sanador, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, de que pasara todo, y logramos una reunión, como veis, tenemos un programa individual que trabajamos la responsabilización y puede hacerse más restaurativo si en algún caso ellos consideran que se pueden reunir con la víctima. Entonces está dando muy buenos resultados. De hecho, tenemos 2 en proyecto, que con la pandemia está un poco parado, porque ya no hacemos sesiones presenciales, hay que renovarse y adaptarse a las circunstancias. Hacemos sesiones online, escribimos cartas, pero yo tengo muy buenas expectativas. Por supuesto que siempre que a una persona se le da la oportunidad de poner rostro a la otra persona, de ver que el que te robó no es un demonio, que tiene cola, sino que es un ser humano, pues que igual es adicto. No se trata de justificar el delito, sino entender el contexto hace que puedas ayudar a sanar, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, Yasmín. Sí, mira, creo Teresa que sí. dice que escriben unas cartas muy restaurativas, es que ya conoce el programa. El programa que Tenemos... está desarrollando Virginia es dentro del ámbito carcelario con personas que ya tienen condena, ¿no? Delitos graves. Delitos graves, y la verdad que es un trabajo muy, muy, muy importante. Sí, Teresa ahí te debe decir por alguna cosita que conoce, tenés algunos que escriben muy bien. Claro, es que curiosamente, que no puede hablar porque están todos durmiendo, es que aquí es un poco tarde. Curiosamente, hay que, a ver, por eso yo a veces hablo del enfoque restaurativo. Ahora no podemos utilizar los círculos presenciales, hacemos unos mini círculos de 3 en 3 porque el wifi no es muy bueno en la cárcel y no se oye mucho,
pero también utilizamos las cartas de toda la vida, lo que hemos olvidado. Yo creo que nunca había escrito tanto como estos días, ¿no? Y entonces ellos van plasmando sus reflexiones. Yo diría que no es al 100% justicia restaurativa, pero es que estamos a un 80%, ¿no? Entonces ellos transmiten pues cómo ven la vida cuando salgan, el que quiere reparar el daño a Cáritas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que entre no hacer nada y hacer un poco de justicia restaurativa o un enfoque restaurativo, ¿y qué trabajamos en el programa? Pues bueno, los pilares, los principios que os he dicho, bueno, primero, la responsabilización, más bien el reconocimiento, porque hay veces que las personas se responsabilizan del daño, pero no ven el daño, me explico. Sí, le pegué, pero es que se lo merecía. Se responsabilizan del daño, pero no reconocen que han causado un daño, ¿no? Entonces trabajamos... Esto en delitos graves es muy sutil, sobre todo en violencia de género. Sí, la pegué, pero es que se lo merecía. Por eso cuando la legislación habla de responsabilización, yo prefiero que reconozcan el daño, vean el impacto, ¿no? Y cada interno tiene que elaborar su plan de reparación, que incluye, primero, a ellos mismos, a su familia y a la víctima, porque entiendo que si no reconectan con ellos mismos, no intentan repararse el daño por haberse hecho adicto a las drogas, poco pueden reparar a la sociedad y a las víctimas, ¿no? Y el objetivo final es la reconexión, un poco así rápido porque no tenemos mucho tiempo. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa, por la pregunta, y no vamos a gritar para que nadie se despierte en tu casa. También también tiene Laura un programa. Ah, qué bien. Ajá. Tenemos 3 preguntas, uno de Sabrina Gambasa que le escribió y luego tenemos 2 manos más. Nos quedan 15 minutos. Nos quedan Ustedes teniendo... se organicen, porque la pregunta está en el chat, por ahí la lee directamente Virginia, hace un comentario, y le doy directamente la mano a quien sigue, que sería Sandra. Sí. Que ya le habilitó el audio. Sí, ¿Quién estaba primero? Sabrina estaba en el... Sabrina escribió, claro, Sabrina escribió 7 y 27, la pregunta yo lo fui anotando y decía, me gustaría saber de sus experiencias en cuanto a justicia restaurativa delante y después de las personas o comunidad que pasaron por este proceso. ¿Cómo vinieron y cómo se van? Y por el otro lado, ¿qué les dejó en ustedes llegar a cabo esa justicia restaurativa? Yo llegué a la justicia restaurativa porque quería ser juez. Y me di cuenta que el sistema penal porque me sentía muy mal cada vez que tenía que tomar una decisión, me sentía fatal, ¿no? Y porque el sistema es muy burocrático, muy ceremonial, ¿no? Cuando ves a una víctima que está llorando, ¿qué pasa que bajes y la des un pañuelo? Pues casi me recusan por tener prioridad por las víctimas, ¿no? Llegué buscando una forma diferente de gestionar los delitos. Entonces alguien me pasó un artículo del Foro Europeo de Justicia Restaurativa y llegué por ahí. Y empezamos me empecé a formar en mediación penal y luego a partir de ahí, bueno, pues empecé con otros procesos restaurativos. Lo otro de la comunidad no he entendido, la pregunta. Creo que lo que preguntaba Sabrina era la experiencia que podemos llegar a tener con respecto a cómo vienen y cómo se van las personas que atraviesan un proceso restaurativo, que me parece muy importante la pregunta. Pues hombre, las encuestas son muy buenas para nosotros satisfacción, si lo recomendarían, pues el hecho de que, fijaros, el objetivo tampoco es que se reconcilien, pero el hecho de que tú tengas a 2 personas que han sido separados por un delito, que al final la víctima acaba regalando un libro al ofensor y le diga, solo te pido una cosa, quiero que cuando salgas no delincas, el cambio es bestial, o sea, quiero decir que impacta. Y eso son lo más bonito que te puede pasar, pero otros pequeños casos, pues, como digo yo, los problemas vecinales que tantos dolores de cabeza me dan, porque por ahí hay gente que dice, no, pequeños delitos, los pequeños delitos son los que más problemas dan, porque todos se creen que son víctimas y nadie asume que también son infractores. Entonces, cuando tienes a 2 vecinos que llevan años peleándose y tú quieres saber el origen del delito, del porqué del conflicto, no del delito, para gestionarlo, y de repente hablan y al final se dan la mano que llevan 10 años con denuncias, pues dices, bueno, la satisfacción es importante, incluso aunque no se den la mano y no lleguen a un acuerdo, que empiecen a hablar es importante. Tuvimos
hace 2 años un caso en un pueblo cerca de Burgos, en Lerma. Eran dos familias como los Capuleto y los Montescos, se odiaban. Y además es que nadie sabía por qué, pero bueno, iban al juzgado por pequeñas peleas, injurias, de todo. Bueno, pues logramos que una reconociera que la había pegado a la otra, que eso fue un logro, porque de hecho la pobre señora dijo, es que el abogado me dijo que lo negara, pero me siento bien de decir que fui yo, la otra. No me puedo creer que la haya reconocido. No llegaron a un acuerdo, bueno, ahí no quiero hablar de los abogados, pero no llegaron a un acuerdo porque, bueno, el abogado dijo, ya continuamos nosotros en el juicio, y luego ya si llegan a un acuerdo ya lo gestiono yo, que soy el abogado. Vale, ahí no me meto, no quiero quitar el trabajo, el dinero a los abogados. Pero no se solucionó, pero cambió mucho, ¿no? Entonces eso se nota, ¿no? Se nota que creas un espacio sobre todo para que las personas hablen y dialoguen, que eso es importante, ¿no? Y se pongan rostro, que hay veces que pensamos que la otra persona está en este mundo para jorobarnos y a veces no. También para que veas y además una cosa que hay un primer acto, nadie está obligando a nadie claro. a participar del proceso. O sea que hay una primera definición que es, ya sea por parte de la víctima o del ofensor, que es aceptar el proceso, con lo cual dentro de su cabeza tiene construido un sistema no sé que a Graciela le gusta la palabra solución, nosotros acá lo llamamos problema base, tal vez con esto también mezclo un poquito, que es que en este caso, lo que hacemos nosotros, la mediación penal, permite hablar de la causa fuente del problema. Causa fuente. ¿Por qué? Porque cuando vos estás liberando el diálogo y le pones rostro, como dice Virginia, hay cosas del pasado que tal vez sean aquellas las que causaron el presente. Pero la justicia penal, si dos se pelean afuera del bar y uno le mete un cuchillo al otro, es un cuchillazo al otro, esto es una lesión. Y lo que tenemos que saber es que la justicia penal, si se comienza un juicio, va a determinar si hubo una lesión o no hubo una lesión, y quién es la persona que cometió la lesión y quién no la cometió, y nada más. Y el objeto que tiene es el castigo, porque el Código Penal y los códigos penales solo tienen años, meses, días de prisión para las personas que ofenden. Entonces, esa idea que tiene la víctima jamás se va a cumplir en la realidad y no pasa. Entonces, nos preguntamos por qué los sistemas de justicia tienen esta visión negativa. Es porque la gente quiere del sistema de justicia lo que no obtiene del sistema de justicia. Un proceso penal, si estas dos... nosotros podemos, si él le metió un cuchillazo, decir, bueno, vamos a hablar del cuchillazo, pero ¿qué fue lo que pasó? Y porque fue que me robó un caballo hace 2 años. Bueno, vamos a hablar de que se robó el caballo hace 2 años también, porque si no, no va a terminar nunca el conflicto. Ahora va a pedir perdón y la próxima vez que se lo encuentre en un bar se va a acordar que le robó el caballo y le va a volver a meter otro cuchillazo. Entonces, eso que está en el pasado, jamás se va a debatir en el juicio penal. No, claro. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Entonces, hay una idea de justicia que no existe. Quiero creer que la justicia restaurativa trata no solo de reparar las consecuencias del daño, sino acudir al porqué para neutralizar las consecuencias. Por eso a mí no me gusta tanto la palabra restauración, sino transformación. No podemos devolver a las personas a la situación inicial. Quiero creer que les estamos transformando. Para bien, yo creo que sí, ¿no? Entonces, que todo delito tiene un precedente, dijo. Mira, por eso yo te decía en ese momento los contactos que hay cuando te hablaba de la mediación familiar, que es donde vos más usás la mediación transformativa. Claro. Le voy a dar la palabra a Sandra porque si no, y ojo, sí. No es que no pongas en mi palabra que no he dicho, Gabriel. Yo no he dicho que no me gusta la palabra solución. Digo que a veces aplicada en algunos contextos puede referir a otra cosa. Por eso le dije a Virginia, puede ser un tema de semántica. Pero está bueno aclararlo, porque yo podría entender otra cosa. Creo que le doy la palabra a Sandra. Y obviamente que Virginia es la que contesta. Creo que en la referencia de su artículo la palabra solución está relacionada al causa-fuente, solución real. Claro. ¿Por qué? Del delito. Integrativa, claro. ¿Por qué? Por eso. Sandra, hola. Sí. Ahí le doy la palabra. ¿Listo, denle Sandra? Voz a esa mujer, denle voz. Ya le di. Hola a todos. Ya le di Hola, voz. Virginia,
formó a la gente del Centro de Mediación del Consejo de la Magistratura de la Cava, un amor. Está Laurita también por ahí. Mira, Sí, yo recuerdos. quería decir que hay personas que tienen por sí, en ellas, esa necesidad de que de alguna manera se repare. Las personas tienen la necesidad de la reparación. Y a mí me ha sucedido en cuestiones ocasionales, como son unas lesiones producto de un accidente de tránsito, que la señora atropellada dice, yo lo que quiero es que no vuelva a hacerlo más, que aprenda a manejar. Y yo me tomé de eso y terminamos firmando un convenio donde el señor tomaba clases de cómo conducir. Muy Pero bueno. ella tenía la idea de la reparación, o sea, yo solamente fui quien interpretó lo que estaba diciendo. La señora se fue chocha, porque dijo, por lo menos no va a pisar a otra. Después iba a seguir la demanda civil, porque en realidad tenía que ver con la aseguradora. Pero la señora logró, ya ella estaba predispuesta. Y era ocasional, no era una relación. Y es más que común, Sandra. Sí, me parece maravilloso. Y es más que común, lo que decía antes Virginia, solo quiero que no lo haga más, o quiero que otro no pase por lo que pasé yo. Yo he pasado. Es una frase muy, no quiero que otro pase por lo que pasé yo. Y para eso tiene que aprender a manejar, mirá vos la sabiduría que tiene la gente cuando manifiesta cuál es la mejor forma de reparación. Nadie mejor que o la de transformación. Como sea. Es que el sistema te impone dinero y muchas víctimas realmente no quieren dinero. O no es lo más importante, puede que quieran, pero necesiten otras cosas, ¿no? Recuperar la seguridad. Para ella, el caso que me cuentas era eso, ¿no? Recuperar su sentimiento de seguridad. Para mí y para los demás. Sí, como ejemplificador incluso. No, me parece maravilloso, vamos. Es un acuerdo reparatorio. Y una última que quería hacer con relación a algo que decía Laura, de la prohibición de mediar en las cuestiones derivadas de la violencia familiar. Lamentablemente un fiscal las prohibió en el 2015, pero el trabajo que hacíamos era extraordinario. Extraordinario. Porque poder, de alguna manera, reparar un poquitito a veces de ese vínculo, sobre todo cuando esos dos personas, esos dos adultos eran padres de hijos en común, era una tarea maravillosa. También nosotros éramos, de alguna manera, muy afectados en esa violencia, ¿no? Hay días que salíamos de trabajar como afectadísimos por lo que escuchábamos, pero el poder intervenir en ese vínculo era maravilloso. Pero mira, me acordé de algo que me dijo Laura, que tenéis programa individual con maltratadores. Esa es una fórmula, en lugar de intentar que una herramienta en la que haya previas y conjunta, intentar programas individuales con ofensores y con víctimas, mujeres maltratadas. No les vais a ayudar al 100%, pero sí que es un primer paso para que os vayan dejando, al ver resultados buenos, os vayan retomando el poder dejaros de trabajar. Los programas individuales. No se me había ocurrido, pero pues es muy buena idea, Laura. Me parece que es lo mejor para ir dando resultados con programas individuales. Gracias. Tenemos una mano más, que es la de Gabriela. Le damos que nos quedan 5 minutos, a ver si por lo menos la puedo, que hace una hora que levantó la mano. Y sí, antes de eso, los que quieran, por favor, si pueden habilitar el video, o los chicos, antes que terminemos quiero agradecer. Estuvo Graciela todo el tiempo con las preguntas, estuvo mi hijo Matías y mi hijo Damián contestando inscripciones hasta último momento, y Matías dando la voz y arreglando las cuestiones tecnológicas, Iván, el hijo de Graciela, que también nos estuvo dando una mano, así que antes que nada les quiero agradecer, porque después ya te olvidás y se fue todo el mundo y no sirve. Así que, bueno, gracias por eso. Así que si quieren poner el video, tienen la posibilidad, o los chicos van ayudando en darle video a quien quieran. Ojo, tampoco vamos a poner el video que estén haciendo justo rascándose la nariz o algo por el así que si lo quieren, si lo van poniendo, les agradecería. Alejandro, que anda por ahí, Calderón, Paola, Héctor. Nayeli. Alguno que se quiera ir a peinar.
Hola, Alejandro. Los conozco del Facebook algunos. Nayeli creo que la conozco también. Teresa, a ver si te veo en Burgos, que no sé si vives en Burgos o dónde. Aquí hay una persona de mi ciudad y no la veo nunca. Te tengo que ver por Zoom. Y Las realidades de la virtualidad, increíble. Estamos viendo a gente, parece la película esa, estoy viendo gente, no, estoy viendo a gente que antes no veía. Gabriel, lleguemos a Capital Federal, provincia de Buenos Aires, y creo que nunca te he visto tanto como en esta pandemia. Nos hemos comunicado creo que toda la semana. Gracias, Alicia. Le doy la palabra a Gabriela mientras Sí, van habilitando las cámaras todos. A ver, Gabriela. Yo te estoy dando audio. Date voz, habilita. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde Cava, Buenos Aires. Yo quería retomar un par de temas que me quedaron, ¿sí? Que hablaban de la falta de marketing de la palabra restaurativa, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el tema del sentido del derecho penal, ¿sí? Que como venganza por el delito cometido, que es algo socialmente absolutamente instalado y de lo que nos cuesta corrernos, y que cada vez que nos queremos correr nos tachan de abolicionistas, de garantistas, de defensores y no de reparacionistas, ¿sí? No sé cuál sería el término, pero me parece que desde algún lugar aquellos que creemos en la reparación del daño tenemos que empezar a hablar de que el derecho penal siempre llega tarde, que este es un concepto que no se tiene. El derecho penal siempre llega tarde porque llega después del delito. Entonces no hay forma de que solo el derecho penal, estrictamente con el cumplimiento del proceso y la sentencia, pueda reparar todo lo que se le produce a un ser humano que ha sido víctima, ni que pueda resocializar, reinsertar, transformar al victimario para que socialmente pueda volver a reinsertarse. No sé si se queda claro eso. Entonces me parece que desde algún lugar somos nosotros los que tenemos que empezar a corrernos, no sé muy bien cómo, pero sí empezar a hablar como más claro, porque me parece que es eso, ¿sí? Como que si el derecho penal no es ejercido, no hay reparación y solo lo que hay es permisividad contra el delito. Justicia blanda, claro, sí, es lo que dices. A ver, sí, tenemos un gran problema con el derecho penal, que los penalistas piensan que solo es el derecho penal, pero hay autores que incluso hablaban del fin de la pena, la reparación del daño. Yo siempre les hablo de Roxin, por ejemplo, ¿no? Y de algunos criminólogos eminentes, pero parece que solo quieren ver la visión más retributiva, ¿no? Yo siempre digo que sacamos con poner 20 años de prisión a una persona si no intentamos que se responsabilice del daño. Pues retrasamos el problema 20 años para que nuestros nietos sufran a este infractor o esta infractora que sale de prisión sin haberse arrepentido, sin haberse responsabilizado. Es decir, si hasta ahora no está funcionando, lo que tenemos que hacer es empezar a decir, haciendo todo igual, no está funcionando, vamos a dar estos toques restaurativos para que funcione, ¿no? Empezando por el sistema penal, penitenciario y ahondando lo que has dicho, la prevención. Que el trabajo en las escuelas para mí sería muy interesante, ¿no? Porque ahí es donde se pueden detectar conductas que no son delictivas, pero que son antisociales y que se pueden prevenir, ¿no? Entonces, sí. Toda la razón. Es hora de movernos en revolución restaurativa todos, pero revolución pacífica, no me entendéis. Bueno. O retribucionista, pero con un sentido de que la retribución sea para ambas partes, o sea, por ahí a lo mejor pasa por ahí. Digo, esto de que los delitos leves en general prescriben y nunca llegan a una sentencia, y entonces eso está la idea de que no hay justicia, porque no todos son
de delitos graves, pero sí muchos de delitos más leves, ¿sí? Y la falta de cercanía, yo entiendo que no puede ser un proceso obligado, ¿sí? No, es voluntario. No, nunca. Nunca. Pero sí creo que por ahí, utilizando la herramienta de la mediación, de la obligatoriedad de la asistencia a una audiencia X, ¿sí? Solo por el cumplimiento del acercamiento, por ahí sería cuestión de pensarlo, ¿sí? Donde alguien se pueda sentar con el otro y explicarle que esto no es obligatorio, que es solo para explicarle, ¿sí? Que existen otras formas y explicarle las otras formas. Porque si no es una lucha muy desigual y que no lo van a ver ni nuestros nietos. Qué sé yo. Bueno, hay que ser positivo, esperemos que los nietos sí. Son ideas. Generalmente, y esta es otra cosa que cuando hablaba de mediación, Virginia, también es una pequeña diferencia. Inicialmente en las primeras reuniones son siempre entrevistas privadas porque hay cosas que hay que saber. Sí, claro. Reuniones preparatorias, sí, siempre. Antes de una o varias conjuntas hay preparatorias. La voluntariedad tiene que ver, bueno, por lo menos en el ámbito que lo hago yo, que es mediación penal dentro del Ministerio Público Fiscal. El fiscal representa los intereses de la persona que sufrió el delito, y no podríamos tener contacto con el teórico ofensor, porque sigue siendo teórico, todavía no hay un proceso iniciado. Entonces por eso se le da la característica de voluntario. Claro, ahora, sí. Si vos me decís, bueno, esta primera entrevista, el teórico ofensor debería de venir, es que ya está, es que si es una imposición ya lo declararon culpable. Sí. Lo digo para pensar, no estoy diciendo que no a lo que estás diciendo, sino yo no soy partidaria tampoco, te he cortado. A ver, yo tal como son los españoles, igual funciona en otros lugares, pero si alguien, aunque solo sepa una reunión informativa, le obligas a ir a un sitio, no te va a escuchar por defecto. O sea, no te va a escuchar. Es mi opinión. Nosotros teníamos una conciliación laboral que se ha convertido en un mero trámite. Entonces, bueno, pues a una víctima obligarle a una sesión informativa, pues a mí me gustaría porque, como dice ella, tendríamos más opciones, pero no creo que funcionara. No obstante, siempre se les escribe una carta o se les llama por teléfono y se les dice lo que se trata. Entonces, bueno, por ahí. Y yo siempre hago marketing. Cuando les mandas la carta, les llamas por teléfono y dices, venga, que se lo explico mejor en persona. Ahí están las herramientas, que es lo más complicado. Que vengan a ti, ¿no? A la primera sesión que dices tú para informarles. Que muchas veces cuando vienen les explico, si me dicen que sí, ya no les suelto. Es decir, no digo, pues venga otro día, ya me pongo con ellos, ¿no? Por cuestión de que la gente tampoco tiene mucho tiempo. Pero bueno, son maneras yo te entiendo lo que dices, ¿no? Un poco cómo vender esto y que la gente nos escuche. Creo que debiera ser un derecho universal para todas las víctimas con independencia del delito. Que los servicios de asistencia a las víctimas, los juzgados, informaran de usted tiene para resolver su caso esto y esto. Eso claro, sería lo ideal. Que le llegue un informativo con respecto a eso no sería lo ideal. No está para nada mal. Nosotros acá utilizamos el sistema de primero hablar con el ofensor. Nosotros también. Y una vez que el ofensor acepta hablar con el otro, no porque sea un derecho, porque estoy por encima, sino por la situación, por lo que se genera. Si una persona fue víctima de algo, yo no la puedo meter en la doble victimización de decirle que el que le hizo mal no quiere hablarle. O sea, claro, sería como hacerlo pasar 2 veces por el mismo problema. Entonces solamente se hace la reunión únicamente si sabemos que el ofensor tiene la voluntad de hacerlo, y además tenemos una idea de lo que quiere hacer. O sea, aparte, ¿no? ¿Para qué lado va a ir? ¿Para qué lado él considera su reparación? Así que, bueno, muchísimas gracias. Creo que no hay preguntas pendientes. Gracias a los que aguantaron hasta lo último, que fueron no quedan manos levantadas, no quedan preguntas en el chat, por lo menos ya no más. Hago una repasadita última, pero porque la otra vez me quedó una manito ahí perdida, esta vez no. Muchas gracias. No, bueno, gracias a vos, Virginia.
nosotros lo vamos, en Mediadores por la Paz y la Justicia Social, lo vamos a habilitar en el canal de YouTube de Mediadores por la Paz y la Justicia Social, así que los invitamos. Hola, Tatiana, apareció. ¿Qué haces, Tati? Sí, la buscábamos. Compañera de trabajo, la estaba buscando por ahí. Gracias, Tati. No sé si hay alguien más por acá, pero bueno. Si están mis compañeros, agradezco a los que hayan venido. Y Sí, me pareció muchas gracias excelente, a Virginia, ¿eh? Un aporte impresionante. Y la verdad que lo mejor de estas entrevistas es precisamente llamar a quien tal vez no pensás de todo igual, porque tenemos que incorporar nuevas miradas y hacer vivir este proceso para que este proceso continúe, ¿no? Sí, Que no hay que está todo mejorar hecho, siempre. no está todo hecho y no sabemos qué es lo que va a ser la justicia restaurativa en el futuro todavía. Es un concepto en evolución. No se nos han ocurrido aún. Y eso es lo bueno, bueno, lo bonito. Y además, y agradezco creo que había sido Yasmín, ¿no? Que pudieras contar la Sí. realidad de tu programa carcelario. Nosotros aquí hemos tenido, bueno, creo que en todos los países existen problemas y hoy también existen en esos ámbitos. Y bueno, me parece que es una muy buena herramienta la que están utilizando por allí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gracias. todos los que están en España a dormir, Gracias a los que todos. están en Argentina a ver el Gracias a noticiero todos. para ver qué fue lo que pasó, si quieren. No. Salvo que ya estamos agotados de noticiero, ¿no? No queremos Bueno. ver la última estadística. Bueno, Bueno, creo que Hasta luego. mañana cumplimos la 70ª de cuarentena, así que no más. Nosotros estamos en fase 1. están en fase 1. Ah, sí, tienen 3 fases allá. Tenemos Así que fase. bueno. Claro. Bueno. No, ni en la 0 Bueno. estamos nosotros, ni en la 0, ni en la fase. Pues ala, ánimo, porque nos... Gracias por Adiós, todo, Teresa. Virginia. Está levantando el Gracias, dedito. Gabriel. Hasta luego. Muy bien, adiós, Chao. adiós. Adiós. Adiós.